Joe Biden nominará a Deb Haaland para que se convierta en la primera miembro del gabinete de origen indígena. La nominación es resultado de la lucha de los grupos activistas por colocar a una líder nativoamericana en el Departamento del Interior. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, eligió el jueves a la congresista demócrata Deb Haaland, una congresista de Nuevo México, para que se desempeñe como la primera secretaria del Interior indígena estadounidense, en una elección histórica para un departamento que supervisa los vastos recursos naturales del país. Si es confirmada en el puesto por el Senado, Haaland, de 60 años, se convertiría en la primera descendiente de un pueblo originario de América del Norte en dirigir el Departamento del Interior. La designación marca un punto de inflexión para una institución de 171 años que se ha caracterizado por una relación tensa con las 574 tribus nativas reconocidas a nivel federal. Miembro de la Cámara de Representantes y proveniente de uno de los principales estados productores de petróleo y gas, Haaland se ha comprometido a transformar el departamento y lograr que pase de ser un campeón del desarrollo de combustibles fósiles a un promotor de energías renovables y políticas para mitigar el cambio climático. La secretaria del Interior, que administra aproximadamente una quinta parte de las tierras de los Estados Unidos, desempeñará un papel fundamental en el cumplimiento del compromiso de Biden de combatir el cambio climático. El ex vicepresidente se ha comprometido a detener todas las nuevas perforaciones para petróleo y gas en tierras y aguas públicas, una tarea gigantesca que enfrenta obstáculos legales y políticos. La extracción de petróleo, gas y carbón en estas áreas representa casi una cuarta parte de las emisiones anuales de carbono del país. Vengo de Nuevo México. Es un gran estado de gas y petróleo y me preocupo por cada trabajo, dijo Haaland en una entrevista reciente con The Washington Post, en la que agregó: "No queremos volver a la normalidad, ¿verdad? No queremos volver a donde estábamos porque esa economía no estaba funcionando para mucha gente". Interior también supervisa vastas áreas protegidas que incluyen más de 109 millones de acres, 44,1 millones de hectáreas de áreas silvestres y 422 parques nacionales, así como monumentos nacionales y refugios de vida silvestre. También protege a más de 1000 especies en peligro de extinción y gestiona enormes proyectos de agua en el oeste que ayudan a mantener las tierras agrícolas y proporcionan agua potable a las principales ciudades, incluidas Las Vegas y Los Ángeles. Haaland acababa de ser reelecta para un segundo mandato de un distrito del centro norte de Nuevo México que suele inclinarse por el Partido Demócrata. Si el Senado la confirma, su partido tendrá un margen muy estrecho sobre los republicanos en la Cámara hasta que se llene su vacante. En este momento, los demócratas tienen 222 escaños, a la espera de una revancha en una carrera en Nueva York y desafíos en Iowa. Y Biden ya ha contratado a otros 2 demócratas de la Cámara para servir en su administración. Los representantes Cedric L. Richmond y Marcia L. Fuchs, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny G. Hoyer, ha expresado su preocupación por el hecho de que Biden seleccione a otro miembro de la Cámara y le dijo a periodistas la semana pasada: 2 ya son demasiados, pero 3 serían aún más. Pero Pelosi dejó en claro el miércoles que no se interpondría en el camino de la salida de Haaland de la Cámara, calificándola de una de las más respetadas y una de las mejores miembros del Congreso con las que ha trabajado. Los anuncios de Biden son música para los oídos europeos, dice el canciller luso. Los anuncios del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para retomar las relaciones con Europa como aliados, son música para los oídos europeos, según Augusto Santos Silva, ministro de Exteriores de Portugal, país que asumirá la presidencia de la Unión Europea el próximo 1 de enero.
En una entrevista con EFE, el canciller luso recordó que Biden dijo que los europeos son los aliados y amigos más próximos de los Estados Unidos y que en materia comercial discutirán sus divergencias como amigos en vez de entrar en guerras comerciales. El primer día de mi mandato, dijo Joe Biden, voy a regresar al Acuerdo de París y los Estados Unidos quieren volver a ser líderes del multilateralismo. Esto es música para los oídos europeos, aseguró Santos Silva. La llegada de Biden supondrá un cierre al paréntesis en las relaciones bilaterales que supuso la presidencia de Donald Trump durante los últimos 4 años. El presidente Donald Trump suspendió durante los últimos 4 años las negociaciones que ya estaban muy avanzadas sobre el nuevo tratado comercial entre Europa y Estados Unidos, cuestionó la OTAN y pasó a tratar a los europeos como adversarios más que como aliados y salió de agendas muy importantes para Europa. Desde luego el Acuerdo de París, lamentó. Por eso la postura anunciada por Biden supone un reencuentro entre Europa y Estados Unidos, que es bueno para Europa, para Estados Unidos y para el mundo, insistió. La llegada de Biden a la administración estadounidense coincidirá con el semestre de presidencia rotativa de Portugal en la Unión Europea, que tiene entre sus prioridades reforzar las relaciones internacionales de Europa, entre ellas las transatlánticas. Joe Biden declaró: Estados Unidos volverá al Acuerdo de París en el primer día de mi presidencia. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este sábado que el país regresará al Acuerdo del Clima de París el primer día de su presidencia y que convocará una cumbre mundial sobre el tema en sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Estados Unidos volverá al Acuerdo de París en el primer día de mi presidencia e inmediatamente empezaré a trabajar con mis homólogos en el mundo para hacer todo lo que se pueda, incluido convocar a los líderes de las mayores economías para una cumbre del clima en mis primeros 100 días en el cargo, afirmó Biden en un comunicado. La ceremonia de su toma de posesión como presidente está prevista para el próximo 20 de enero. El anuncio de Biden coincide con la celebración del 5º aniversario del Acuerdo de París, que establece que el aumento de la temperatura media mundial a final del siglo debe quedar por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y recomienda no superar los 1,5 grados. Biden agregó que su administración aumentará la ambición de los objetivos domésticos sobre el clima y pondrá al país en un camino sostenible para alcanzar emisiones netas cero no más tarde de 2050. Estados Unidos, uno de los principales impulsores del pacto durante la presidencia de Barack Obama, 2009-2017, no forma parte del mismo ya que el presidente saliente Donald Trump, muy crítico con el acuerdo, certificó su salida este año. Jair Bolsonaro declara y dice: Tengo mis fuentes, hubo fraude en elecciones de Estados Unidos. El brasileño es uno de los pocos mandatarios que aún no reconoció la victoria de Joe Biden. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto. El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Joe Biden. La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes en las elecciones de Estados Unidos, afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil. Lo hubo, fraudes, eso nadie lo discute, pero no sé si fue lo suficiente como para definir la victoria de uno u otro, afirmó Bolsonaro, que así como Trump no presentó pruebas de los supuestos fraudes.
Interrogado sobre si su gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la justicia estadounidense. Estoy esperando un poco más, que el resultado sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y quién sabe por la Suprema Corte, aseguró. Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jinping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de estados del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Andrés Manuel López Obrador. Las múltiples denuncias de fraude presentadas por Trump ante los tribunales de los diferentes estados han sido rechazadas por la falta de pruebas y varios ya han dado como concluido el proceso de escrutinio con los resultados favorables para Biden. Pese a ello, el presidente estadounidense sigue sin reconocer la derrota frente al candidato demócrata. Tan solo comenzó a ceder el jueves cuando, interrogado sobre si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral, respondió: "Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben".